Vox ha publicado este domingo su nuevo programa económico de la mano de Carlos Hernández Quero, quizás el miembro más decente de Vox y quizás el único que está preocupado por el bienestar de las familias españolas y que tengan un techo sobre el que caerse muertas. Este programa se titula Por una España nueva y decente, lo cual me llama la atención porque su programa anterior se titulaba Un programa para lo que importa. Me gustaba más el lema anterior. Tenemos aquí en la portada un montón de construcciones de vivienda pública, por supuesto el avioncito que pone billete de vuelta que no podía faltar, y también el clásico de negar la ciencia y decir que por culpa de las energías renovables somos pobres, cuando las energías renovables es que son baratas y es que además somos la mejor economía del mundo según periódicos de derecha. Pero bueno, tengo que concedérselo a Vox. Ahora el argumento no es negar la ciencia de manera directa, decir que el IPCC son todos un grupo de científicos que son todos retrasados mentales y que los cuñados de Vox saben más sobre si el calentamiento global es verdad o no y si está provocado por el ser humano o no. Ahora el argumento es cada vez se consume más carbón y más combustibles fósiles y España proporciona un 0,6% de la contaminación mundial, y la verdad es que tienen un punto, o lo tendrían si no fuera porque las energías renovables son más rentables. Tenemos momentos al día en el que la energía en España tiene un precio negativo, pero bueno, este programa tiene muchos puntos positivos y quería hablar de ellos también, empezando por el hecho de que muestran gráficos que se basan en evidencia empírica de por qué los bolsillos de los españoles están mucho más vacíos que hace 30 años, lo cual también es un punto positivo porque muchas de estas gráficas se toman justo en 2008, en el pic de la burbuja inmobiliaria, y aquí Vox está usando en mogollón de gráficos fechas anteriores para no falsear los resultados, que hay que concederle esto y no hacer demagogia como hacen la inmensa mayoría de influencers de derecha, por no llamarles economistas porque no lo son. Entonces eso, tenemos un crecimiento salarial que es vergonzoso, un paro que es vergonzoso, una renta per cápita que es vergonzoso, los españoles son pobres a más no poder y unos precios de los alimentos que se van para las putas nubes porque gente como Juan Rocha, el dueño de Mercadona, nos roba. Mientras tanto, el gobierno se llena los bolsillos y se niega a construirnos vivienda pública, que es lo que debería llevar haciendo los últimos 20 años, pero no le da la puta gana. La tasa de propietarios entre los menores de 35 no deja de bajar y no va a parar de bajar porque el precio de la vivienda no va sino a subir cada vez más, y señalan que cada vez más casas se están comprando por extranjeros porque estamos dándole la bienvenida a oligarcas extranjeros y nómadas digitales para que especulen con nuestra vivienda y conviertan España en un resort turístico. Y tenemos aquí la representación perfecta del problema que tiene España. Un joven normal gana 1.050 euros al mes, mientras que se gasta 1.200 en pagar el alquiler y en pagarse la comida. En consecuencia, España está a la cola de Europa en edad de emancipación del hogar de los padres, siendo que solo 15 de cada 100 jóvenes, es decir, 1 de cada 6 menores de 35 viven emancipados, lo cual es vergonzoso, y la culpa de esto la tienen nuestros políticos porque no quieren arreglar este problema. Por supuesto, Vox se queja de la deuda y aquí está cagando porque pone la deuda pública en millones de euros cuando tendría que ponerlo respecto al tamaño de la economía, en la que se ve que los últimos 4 años lleva bajando en picado sin parar. El peso de la industria en nuestra economía no deja de caer, nos hizo flaco favor entrar en la Unión Europea, nuestros agricultores cada vez producen menos, hay cada vez menos explotaciones agrícolas, cada vez vendemos menos tomates, mientras que Marruecos vende más tomates a la Unión Europea sin seguir estos protocolos de salubridad a los que los europeos sí tenemos que acogernos, lo cual está fatal y yo también lo condeno. Y concluimos con un gráfico de inversión pública en infraestructuras per cápita que se ha desplomado desde 2008 y no ha levantado cabeza a pesar de tener un gobierno de izquierda, se supone, que no construye una puta mierda para el bien común y que va a resultar en que se nos caigan los puentes como le pasa a Alemania. Pero vamos con las soluciones que propone Vox, empezando por la famosa reforma del IRPF, del impuesto de la renta que propone Vox. A mí me parece un poco una mierda porque cuanto más progresivos sean los impuestos, mejor. Los que tienen que pagar son los de arriba, porque cuando pagan los de abajo se empobrece toda la población, dejan de comprar cosas y las empresas quiebran y todo el mundo nos morimos de hambre. Entonces, subir el mínimo exento me parece fenomenal. Hasta los 22.000 euros al año nadie paga IRPF, pero luego hasta los 70.000 que se pague un 15 y a partir de 70.000 un 25 plano, me parece bien sinceramente, y nos va a costar 40.000 millones de euros según la estimación del propio Vox. Bajar el IVA, en cambio, estoy a fuego con esto y debería hacerse ya. O sea, es un impuesto monstruoso el del IVA que te castiga por comprar cosas, y las personas que más cosas compran respecto al dinero que tienen son los pobres. Entonces el IVA es un impuesto regresivo a los pobres y es monstruoso y hay que eliminarlo, como mínimo ir hablando de bajarlo. 14.000 millones de euros nos va a costar bajarlo al 18% en el que estaba antes de Rajoy. Le bajamos casi la mitad a las empresas de impuestos, por supuesto, pobrecitas. Le quitamos la cuota de autónomos a los autónomos que ingresen menos de 1.000 euros al mes. ¡Aleluya! ¿Y por qué no se está haciendo esto desde hace 20 años? Y por supuesto, la medida estrella, en mi opinión, de Vox está fantástico, que es castigar fiscalmente a los oligarcas extranjeros que vengan a especular con nuestra vivienda, destinando lo que le grabemos a estos oligarcas a construir vivienda pública. El problema es que vivimos en la Unión Europea, que ya nos acaba de denunciar por hacer precisamente esto que ha propuesto nuestro gobierno de izquierdas, que es lo que tendría que hacer, grabar el capital extranjero y el local también, joder. Pero eso, como vivimos en una burocracia
burocracia neoliberal, una pesadilla ultracapitalista, pues nada, esta medida la atajaría Vox y entonces le volvería a denunciar a la Unión Europea, lo cual es una puta desgracia y tenemos que votar a bloques de izquierda como los verdes para que las putas elecciones europeas echen a estos cabrones neoliberales que no buscan sino empobrecernos para que los oligarcas europeos nos roben a todos. Así que eso, a fuego con grabar a los oligarcas, a fuego con bajar los impuestos a los pobres y a la clase media, pero también es verdad que hay muchas cosas en este programa que no son eso y al no ser eso no solucionarán el problema que dicen querer solucionar. En el caso de Carlos Hernández Quero, le creo, me alegro tener gente en la derecha que esté intentando resolver estos problemas en lugar de intentando saquear mi país. Un abrazo, chavete.